episodio número 2580. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta poderosa lección, la lección número 10, Cónyuges juntos ante la cruz, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una mujer gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Esta semana de verdad que ha sido una lección sumamente trascendental, sumamente aplicable a nuestras vidas, a aquellos que estamos casados y también a los que no lo están, porque yo recuerdo que cuando era soltero, yo siempre escuchaba todo tipo de seminarios porque yo decía en algún momento me voy a casar. Y no solo eso, sino que también uno puede ver algunos matrimonios y también aconsejarlo a pesar de estar o no casados. Esta semana será resumida al final del programa, si el tiempo así nos lo permite. Por lo tanto, también vamos a ver cómo informamos de todo lo que está aconteciendo, especialmente en Radio Oasis de Esperanza. Así que no se pierda el cierre de este programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite que ahora, en el cierre de esta lección, cualquier concepto que no se haya aprendido hasta ahora, tú lo puedas aclarar y que nos ayudes también a refrescar todo lo aprendido durante la semana. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se nos invita a leer Testimonio para la Iglesia, el tomo 7, dentro de la sección 1, un servicio aceptable, específicamente el último subtema, la responsabilidad de los esposos. Repetimos, Testimonio para la Iglesia, el tomo 7, dentro del último subtema o la sección, el último subtema de la sección 1, un servicio aceptable, sería el subtema titulado La responsabilidad de los esposos. Y también se nos invita a leer El hogar cristiano dentro del capítulo 17, Obligaciones mutuas. Hogar cristiano, capítulo 17, Obligaciones mutuas. A propósito de este libro del hogar cristiano, dentro del capítulo 17, noten qué interesante lección. Elena de White insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos por controlar al otro. Noten lo que dice esta interesante cita. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Dentro del libro El hogar cristiano, ese capítulo 17, titulado Obligaciones mutuas. Qué interesante que aquí la sierva del Señor no hace una contraposición entre un poder y el otro, sino que habla de la unidad. Ella comenta directamente sobre la interpretación y la aplicación de Colosenses 3:18 y Efesios 5:22 al 24, y aquí amplía dentro del capítulo 17
sea, el mismo capítulo que hemos mencionado de obligaciones mutuas del hogar cristiano, acerca de la voluntad de la esposa. Noten lo interesante que se menciona aquí. En el libro El Hogar Cristiano, repetimos, dentro del mismo capítulo 17, obligaciones mutuas. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Muchos maridos no leen más allá de estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. Así lo dice Colosenses 3:18. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Uno hay que supera al marido para la esposa, es su redentor. Y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Del libro El Hogar Cristiano, dentro del capítulo 17, obligaciones mutuas. Antes de continuar con esta lección que está sumamente interesante, vamos a escuchar directamente desde Puerto Rico el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido. La palabra control es muy ofensiva para muchas personas. Claro está, dependiendo del contexto en el cual se emplea, porque uno debe controlarse a sí mismo. Y esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos del matrimonio. El matrimonio no es para controlar al otro, es para controlarse uno mismo. Por esto, cuando leemos el libro del pastor John Fowler, que se titula Efesios, elegidos en él dice que Pablo aplica al matrimonio la analogía del liderazgo de Cristo sobre la iglesia. Cristo no controla la iglesia, Cristo dirige la iglesia. Así que el matrimonio cristiano ideal es uno en que el esposo sacrifica sus propios intereses, así como Cristo se sacrifica y se sacrificó por la iglesia. Y también el marido o el esposo también sacrifica su profundo amor por ella. Considera a su esposa como una sola carne con él. La unidad, el amor, el compañerismo, el renunciamiento y un espíritu de sacrificio marcan la unión matrimonial. Una unión perfecta de estas características reconoce tanto el liderazgo del esposo, no en términos de autoridad dictatorial o de machismo, sino de amor sacrificado y del ideal de la creación, como la sumisión de la esposa, no en términos de servidumbre, sino de preferirse uno a otro como en el Señor. Y para ambos, tomemos en consideración que Cristo es el modelo. En la sumisión, la esposa no pierde su dignidad, y en el amor, el esposo no pierde su masculinidad. Excelente. Muchísimas gracias por este comentario y esperamos que cada uno de nosotros pueda aplicarlo, precisamente porque esto nos ayuda a seguir profundizando, a seguir entrándonos más en lo que tiene que ver con estos estudios. Se hacen preguntas para dialogar. Número 1. Imagina que alguien sostenga que Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, es un pasaje anticuado que ya no aborda las relaciones cristianas, ya que impone un modelo de matrimonio centrado en la autoridad y el dominio del esposo. ¿Cómo responderías? ¿Qué elementos del pasaje en sí informarían tu respuesta? Bueno, básicamente se ha enfatizado que es un balance. La esposa debe estar en ese sentido sujeta al marido, pero también habla de someteos unos a otros, o sea, el marido también tiene que estar sujeto a la esposa. No hay un asunto de violencia o de contraposición o de lucha de poderes, sino de un balance total. Y habla de que el marido debe de amar a su esposa como a su propia carne. O sea,
la Biblia presenta un balance, no un asunto radical, y lo mejor de todo es que habla de que la mujer debe estar sujeta al marido en relación como conviene en el Señor, no de una manera que esté el Señor de lado, sino dentro de lo que Dios propone. Número 2. ¿Qué podría ofrecer el consejo de Pablo en Efesios 5, de 21 al 33, a quienes se encuentran en relaciones matrimoniales comprometidas y difíciles? Bueno, el consejo es el balance. Una vez más, el consejo no es para que se vayan a los polos opuestos, donde el jefe es el esposo y la esposa es humillada, o donde la mujer está por encima del marido y el marido es humillado. Nada de eso. Se habla de un balance en el Señor. Número 3. Algunos cristianos argumentan que la historia de la creación de Génesis en el capítulo 1 y 2 es una mera metáfora y que no llega ni siquiera a representar lo que realmente sucedió, sino que fueron miles de millones de años de evolución. El uso que hace Pablo de la historia, ¿qué nos enseña acerca de cuán literalmente la tomó? Bueno, ahí está evidenciado que Pablo entendió que fue literal, que usó incluso el mismo texto para referirse a las relaciones matrimoniales de lo que dice Génesis 2:24, Génesis capítulo 2, versículo 24, y él lo recoge en sus cartas. Noten que Efesios 5:31 es una reproducción literal de lo que dice Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, la evidencia textual sugiere que Pablo no creía en esa locura de que Génesis era una metáfora y que sucedieron miles de millones de años o de la evolución. Nada de eso, sino que lo tomó literal. Número 4. Reflexiona sobre el tema de una sola carne. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor la santidad del matrimonio y por qué las parejas casadas no deben escatimar esfuerzos para proteger esa santidad? Sumamente interesante el hecho de que el tema de una sola carne y de la santidad del matrimonio es para que lo llevemos a ese nivel, que no dejemos que la sociedad moderna, que tanto habla del amor y tanto habla de cuantas cosas, ellos sin saber absolutamente nada. Se habla incluso hasta de matrimonios fuera de un hombre y una mujer. Todo eso son ideas y locuras humanas incentivadas por el mismo demonio para destruir la santidad del matrimonio. Ninguno de nosotros debe de caer en este error o de creer que la mujer es para satisfacer al hombre y que la mujer es simplemente un objeto. Todas esas aberraciones sexuales de hombre con hombre, mujeres con mujeres, de que la mujer debe estar pisoteada o de cuántas locuras más el ser humano quiera aceptar de parte de Satanás, deben ser quedadas atrás. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, yo diría, porque hoy en día eso está por doquier. Lo último que he escuchado en aberraciones sexuales es que se quiere imponer que los niños incluso puedan casarse con seres, o sea, con adultos. Esto es también otra aberración de la que hemos escuchado, aparte de la que viene por ahí del hombre con la bestia. Todo eso son aberraciones, son situaciones que intentan socavar esa idea de una sola carne, que la Biblia habla claramente que debe ser entre un hombre y una mujer, y no importa lo que suceda, debe haber un esfuerzo para que esto no sea quitado, que esa santidad se mantenga y que deba ser un deleite en vez de un sufrimiento. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversos temas, en especial en la introducción estuvimos viendo cómo este asunto de los pasajes que la Biblia habla, especialmente en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, donde Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua,
En la parte del domingo estuvimos viendo los consejos para las esposas cristianas. Dentro de esos consejos está lo que dice de que los esposos deben someterse unos a otros, pero en especial habla de que ese sometimiento de la mujer debe ser como al Señor, y que la mejor traducción o el mejor concepto sería como conviene en el Señor, no como que el marido es el Señor. Así que fue bien interesante esa parte que estuvimos viendo en el domingo. En la parte del lunes estuvimos viendo la iglesia como esposa de Cristo. En esa primera parte ya lo que se acogía era el concepto de Ezequiel 16 y de Efesios 5, 25 al 27 y 29, que habla dentro de tantas cosas de que Cristo hizo todo para amar a la iglesia, para darse a sí mismo, para bañar a la novia como una referencia al bautismo, y también ese compromiso incluye una promesa, incluye una especie de acuerdo, y finalmente se prepara y adorna a la novia. En la segunda parte, que fue la parte del martes, estuvimos viendo la iglesia como esposa de Cristo, que realmente debe ser con los elementos que Pablo menciona de la fidelidad y todo eso que envuelve la vida cristiana con el Señor. En la parte del miércoles, ama a tu esposa como a ti mismo. Ahí se definió que hay que amarse primero uno mismo para luego poder amar a otros. Y en la parte de el jueves, el modelo matrimonial de una sola carne, se definió muy bien lo que dice Génesis 2:24, que esa sola carne tiene el clímax en el acto sexual, pero incluye la espiritualidad, incluye la unidad emocional que conlleva a una relación estable. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Bueno, si pudiéramos resumirlo en breves palabras, hemos aprendido que hay que tener unidad dentro del matrimonio, unidad también con Cristo, no lucha de poderes, sino respeto, amor y dominio propio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en medio de tantas diversas ideologías, diversos métodos que el enemigo ha estado utilizando para desvirtuar el matrimonio, tú nos has enseñado cuál es el modo y el uso correcto de ese don que tú has regalado a la humanidad, el don del matrimonio. Permítenos que podamos ejercerlo con toda la claridad posible, con toda la espiritualidad, con todo el balance, para que de esa manera el acto sexual y cualquier otra cosa que se dé dentro del matrimonio sea un deleite y no una carga. Bendice también a cada familia representada. Permite que tanto las relaciones de padres e hijos, de hermanos, sea mejorada en el sometimiento mutuo como conviene a ti, como conviene al Señor. Ayúdanos a cada día más a aplicar esto y compartirlo con otros, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima semana la lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. En el marco de esta lección, o de este trimestre, mejor dicho, para los meses de julio, agosto y septiembre, a los Efesios. Esta semana estuvimos viendo la lección número 10, cónyuges juntos ante la cruz. Y la semana, luego de tener esta lección número 11, donde estaré nuevamente con ustedes, será la lección número 12, el llamado a estar firmes. La próxima semana, valga la redundancia, esta lección número 11 va a ser detallada por el hermano Omar Medina. Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Esta semana el texto a memorizar ha sido Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27,
Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Así como dijimos al principio, quisiera compartir el contacto vía WhatsApp de Radio Oasis de Esperanza. Es el 203-302-0397, 203-302-0397, y deseamos que ustedes puedan de esa manera contactarnos y adquirir su boleta. Recuerden que este concierto profundo, esto es una cena concierto que hemos preparado con el objetivo de poder adquirir los fondos para un local donde podamos producir este tipo de programas, donde podamos también interactuar en vivo y de esa manera seguir expandiendo este ministerio de Radio Oasis de Esperanza. Agradecemos a todos aquellos que ya han hecho arreglos. De hecho, escuché una hermana que viene desde Chicago para este concierto y está incluso haciendo arreglos para quedarse en un hotel. O sea, si hay hermanos y amigos que están haciendo arreglos para venir desde lejos, usted que está quizás cerca o igual si está lejos, haga el esfuerzo para apoyar este maravilloso concierto que va a ser en la iglesia de Wallingford, la iglesia adventista de Wallingford en Connecticut. Connecticut está, para los que no lo saben, entre Massachusetts y New York, o sea, la costa este de los Estados Unidos. No importa que usted esté en New Jersey o que esté en Pensilvania, que esté en Delaware, que esté en Maryland, en cualquier estado cerca, ¿verdad?, puede hacer arreglos, o si está lejos también. Recuerden que deben de hacerlo con tiempo los arreglos, adquirir su boleta al número que yo les mencioné o al número también que les voy a dar ahora, que es el 484-403-9612. También vía WhatsApp pueden comunicarse a ese número 484-403-9612 para adquirir su boleta. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.